Camila acaba de experimentar la única afrenta seria que jamás imaginó que el rey Carlos permitiría. Hace apenas 5 minutos, el Palacio de Buckingham ha anunciado la abdicación de Carlos. Guillermo asumirá el trono, y Catalina se posicionará a su lado, en el corazón de la monarquía. Sin embargo, esto no es lo que ha indignado a Camila. Escondida en las directrices, se encontraba una última orden redactada por Carlos que vetaba por completo a su linaje. La noticia corrió por Londres en un instante. Los reporteros se agolparon a las puertas del palacio. Los teléfonos no pararon de sonar en Westminster. Los asesores de mayor rango se posicionaron rápidamente antes de que el público asimilara lo ocurrido. Dentro del Palacio de Buckingham, 2 tronos ceremoniales aguardaban bajo el blasón real. Uno para Guillermo, otro para Catalina. Ninguno para Camila. Acto seguido, las puertas del salón del trono se abrieron. Guillermo hizo su entrada, con el semblante de quien recibe el poder antes de estar preparado para asumirlo. Catalina avanzó a su lado, en silencio, serena, pero con una emoción palpable. La princesa Ana se hallaba cerca de la primera fila. Carlos no participó en la procesión. Camila no estaba presente en absoluto. Todas las cámaras captaron la misma escena, y todos los que estaban allí entendieron su mensaje incluso antes de que el palacio ofreciera alguna aclaración. El futuro se adelantó. Esto no fue un traspaso de poderes habitual. Durante varios meses, Carlos había buscado asegurar al país la solidez de la monarquía. Cada mañana llegaban documentos oficiales. Imágenes cuidadosamente elegidas lo presentaban ocupado. Los comunicados oficiales desde el palacio afirmaban que sus deberes seguían vigentes. No obstante, detrás de bambalinas se suspendían citas cruciales, se acortaban ceremonias prolongadas y Guillermo asumía de forma sutil las presencias que solían ser del monarca. El punto de inflexión ocurrió mientras se preparaba una relevante ceremonia de Estado en Londres. Carlos se presentó con la firme intención de terminar el ensayo. No pudo. Según quienes presenciaron el hecho, se le vio palidecer mientras se daban las indicaciones. Sus respuestas se volvieron concisas. Su concentración decayó. Tras una última pausa, la sala fue despejada y se convocó a sus facultativos. Su mensaje fue directo. Era imperativo frenar el ritmo vertiginoso. A Carlos se le hizo saber que encargarse de la totalidad de las obligaciones diarias de la realeza podría dificultar su restablecimiento. Se le recomendó que renunciara a la mayor parte de sus deberes sin demora y se preparara para un periodo de inactividad más extenso. Esa misma noche se convocó una junta urgente en el Palacio de Buckingham. Guillermo, Catalina, Ana y un selecto grupo de consejeros constitucionales fueron citados sin previo aviso. Hola, audiencia. ¿Les agrada que Carlos haya optado por Guillermo y Catalina en detrimento de Camila? Dejen su respuesta de sí o no en los comentarios. Y si consideran que Camila ha conservado su poder en la corte por demasiado tiempo, no duden en expresarlo. Denle un me gusta a este video, compártanlo con todos los entusiastas de la realeza que conozcan y suscríbanse de inmediato. Cada me gusta y cada vez que lo comparten le señalan a YouTube que promocione esta historia, evitando así que lo que ocurrió tras las puertas del palacio se desvanezca bajo otra declaración cuidadosamente elaborada. Si Guillermo y Catalina merecen tu respaldo, manifiéstatelo antes de la próxima revelación. Sobre la mesa yacía una carpeta lacrada. Su título era conciso, pero su trascendencia, inmensa. La orden de continuidad y sucesión de la corona. En un principio, Guillermo pensó que se trataba de algunos compromisos anulados. Catalina anticipaba una modificación pasajera y guardó silencio. Carlos descorrió el sobre y leyó que las audiencias de Estado, los nombramientos clave del palacio, la planificación de ceremonias y la dirección futura de la monarquía se transferían íntegramente a Guillermo. Acto seguido, se dirigió a Catalina. Conforme a la orden, ella asumiría las funciones habitualmente asociadas a la reina en ejercicio. Las cenas de gala de Estado, los encuentros diplomáticos, la agenda pública de la Casa Real, las tareas visibles que comunican a Gran Bretaña, la Commonwealth y el mundo, quien ostenta ahora el protagonismo de la vida monárquica. Catalina tardó en contestar. Entendió que asumir el rol alteraría la percepción de cada aparición futura. Guillermo se opuso.
Le expuso a Carlos que la nación podría pensar que él había impulsado el relevo. Catalina señaló que aparecer al lado de un trono simbólico mientras el monarca se reponía podría interpretarse como ambición. Carlos no deseaba que cargaran con esa responsabilidad. Manifestó que la elección era suya y que la institución no podía seguir protegiéndose simulando que su vigor no había menguado, pero Carlos albergaba otra inquietud. Antes de que prosiguiera la charla, Ana dispuso una segunda carpeta junto a la inicial. En ella se encontraban apuntes reservados de allegados a Camila. Supuestamente, los escritos abordaban cómo Camila podría salvaguardar su poder si Carlos abdicaba. Indicaban cómo su equipo podría conservar peso en ceremonias, designaciones y la agenda palaciega, y cómo el dominio de Guillermo podría verse como transitorio. Guillermo repasó la primera hoja 2 veces. Catalina se mantuvo quieta, pero el mensaje implícito era patente. Mientras Carlos se esforzaba por cumplir con sus responsabilidades, en la residencia de Camila ya se hablaba del control que podría recaer en ella. Ni Guillermo ni Catalina fueron incluidos en dichas discusiones. El rey no las había autorizado. Ana se enteró antes de que la estrategia pudiera progresar. La emergencia sanitaria había forzado a Carlos a retirarse. Los documentos confidenciales lo obligaron a decidir quién ostentaría la autoridad real. Guillermo fijó su atención en la primera página, para luego pasar a la segunda. La redacción era mesurada. Nada sugería una insurrección explícita. La palabra poder no aparecía. No obstante, cada frase apuntaba hacia el mismo objetivo. El entorno de Camila se había estado preparando para la eventual ausencia de Carlos, incluso antes de que Guillermo fuera notificado de la seriedad de la situación. Los escritos detallaban un esquema de consultoría con base en Clarence House. Esto facultaría a la oficina de Camila para examinar los protocolos ceremoniales, sugerir modificaciones en el calendario de la realeza y continuar su involucramiento en recepciones oficiales y visitas de Estado. Una sugerencia apuntaba a que el poder ampliado de Guillermo debía considerarse transitorio, aun si Carlos se ausentara por un largo periodo. Esa afirmación alteró radicalmente el tono. Guillermo inquirió sobre el autor. Ana pasó a otra hoja y destacó un listado de nombres. Altos funcionarios del equipo de Camila, secretarios personales, consejeros de la corte. Carlos repasó los nombres mentalmente. Él no había autorizado la reunión, tampoco había solicitado dicho planteamiento, ni se le había notificado que la residencia de su esposa ya estaba debatiendo cómo asegurar su relevancia tras su ausencia. Catalina conservó la serenidad, pero su mirada se posó en los bordes. Se habían incorporado anotaciones a mano junto a las propuestas. Una de ellas sugería que las decisiones de gran peso ceremonial precisaran obligatoriamente la consulta con el despacho de la reina. Otra advertía sobre el riesgo de que el Palacio de Kensington se erigiera como el único foco de poder durante la convalecencia del monarca. La intención detrás de la formalidad era clara. Guillermo podía asumir las riendas, pero Camila buscaba retener el mando. Ana detalló que los papeles le habían sido entregados tras la inquietud de un consejero de alto rango. La inquietud se presentó como la necesidad de mantener el rumbo. La solidez, el bagaje profesional. La retórica cortesana podía hacer que casi cualquier asunto pareciera inocuo. Carlos cerró el legajo y consultó si Camila estaba al tanto de la propuesta. Ana respondió que las pláticas habían transitado por su ámbito, pero los escritos no revelaban el alcance de su aprobación. Guillermo dirigió la mirada hacia la salida. Carlos le puso un freno. No era el momento de un altercado en un pasillo, menos aún con personal circulando por el Palacio de Buckingham y reporteros atentos a cada modificación en el programa real. Camila sería requerida en privado para tener la ocasión de ofrecer su versión. La sesión se pospuso por 20 minutos. Guillermo accedió a una estancia contigua con vistas a los jardines del palacio. Su irritación no se había disipado, sino que se había atenuado. Catalina le siguió y le hizo ver que los documentos eran perjudiciales precisamente porque aparentaban ser lógicos. Una querella pública daría pie a que el equipo de Camila lo negara todo, pintando a Guillermo como alguien ansioso por el trono. Se dio cuenta de que eso solo agravaría la situación. Al entrar Camila, Carlos siguió sentado en la cabecera de la mesa. Ana mantuvo la carpeta cerrada. Guillermo estaba apoyado en la chimenea.
Catalina se sentó enfrente de la silla apartada para Camila. Nadie la recibió con efusividad. El mutismo bastó. Carlos inquirió si su entorno había debatido la formación de un comité consultivo con base en Clarence House, una vez él se retirase. Camila hizo una pausa y luego declaró que el personal pertinente había sopesado diversas opciones. Lo expuso como una precaución, no como una aspiración. Una monarquía ante la incertidumbre, razonó. No podía permitirse ignorar el conocimiento acumulado. Guillermo no la cortó. Camila prosiguió. Llevaba años al lado de Carlos, soportando el escrutinio público. Conocía el ritmo diplomático, la logística ceremonial y las dinámicas de las personas en la Casa Real. Apartar a su oficina de cada determinación crucial no generaría calma, sino desorden. Posteriormente, presentó la solicitud. Era necesario modificar la orden. Camila sugirió un puesto oficial que le asegurara seguir influyendo en los banquetes de Estado, las designaciones ceremoniales, las fundaciones benéficas y la agenda pública. Guillermo se ocuparía de los asuntos de índole constitucional. Natalina tendría la potestad de acompañarle en la representación de la corona, pero la corte de Camila continuaría implicada siempre que la tradición, el protocolo o los intereses del monarca estuvieran en juego. Parecía un pacto. No lo era. Catherine planteó una duda. ¿Quién tendría la última palabra en caso de desacuerdo entre William y Camila? Camila afirmó que las directrices de Charles serían su guía. Charles bajó la vista hacia el decreto sin rúbrica. Su ausencia era la justificación de este arreglo. No obstante, la propuesta de Camila seguía supeditada a que él dirimiera los conflictos de forma discreta durante su convalecencia. La responsabilidad regresaría mediante comunicaciones, directrices opuestas y requerimientos de su intervención. Ana abrió el expediente y le pasó una hoja. En ella se detallaba que la autoridad de William era susceptible de revocación. Esa palabra zanjó el debate. Carlos le comunicó a Camila que no se aprobaría ninguna modificación que estableciera un segundo tribunal o mermara el poder del heredero. El semblante de Camila se alteró, se giró hacia William y le consultó si esa era su voluntad. William replicó que él no había redactado la disposición, sino Charles. Camila se retiró sin dar su aprobación a la decisión. El cierre de la puerta resonó con suavidad, pero nadie interpretó esa serenidad como sumisión. Carlos, entonces, dirigió al consejero constitucional la pregunta que todos habían eludido. ¿Podría la familia de Camila, la Po, recurrir la orden una vez ratificada? El consejero examinó la última página y respondió que existía un método para garantizar que jamás pudieran hacerlo. El consejero no contestó al instante. Acercó la orden aún sin firmar, examinó el último apartado y luego fijó la vista en Carlos. Una cesión de competencias podía ser cuestionada mediante la interpretación, expuso. Una familia podría alegar prerrogativas de consulta, un colaborador podría posponer un nombramiento, una directiva disputada podría ser devuelta para su clarificación. Ninguna de esas acciones podría invalidar el poder de Guillermo, mas cada una era capaz de mermarlo, debilitarlo y forzar al monarca a volver a la contienda que buscaba eludir. Carlos comprendió. Ya no se trataba de si Guillermo podía soportar la carga de trabajo. La interrogante residía en si se le permitiría a alguien interponerse, bajo el pretexto de salvaguardar la corona. La atmósfera se tornó distinta. Guillermo se alejó del hogar y se sentó frente a su progenitor. Su enojo mutó en un sentimiento más hondo. Le comunicó a Carlos que no toleraría un mando cimentado en la vergüenza pública. No se presentaría ante la nación como si su dolencia hubiera sido aprovechada. Si el anuncio seguía adelante, era preciso salvaguardar el decoro del rey. Carlos asintió. Retirarse, afirmó, no significaba claudicar. Era una determinación adoptada antes de que la fragilidad permitiera que terceros decidieran por él. Catalina inquirió cómo se expondría el traspaso. Su inquietud radicaba en la transparencia. No se podía presentar una realidad al país mientras el palacio operaba bajo otra. Si se esperaba que Guillermo tomara las riendas, el programa oficial debía manifestarlo. Si se esperaba que Catalina ocupara el lugar de la reina en asuntos de Estado, ninguna esfera privada podría alterar sus decisiones a escondidas. Ana seguía de cerca los pasos de Carlos.
Él llevaba años sopesando el cariño, el deber, el legado y el remordimiento. Ahora, cada paso lo llevaba al mismo dilema. Camila deseaba ser reconocida por su apoyo incondicional. Guillermo requería una autoridad incuestionable como futuro rey. Catalina precisaba resguardo frente a las imputaciones de haber usurpado lo ajeno. La corona necesitaba una postura unificada. Solo una de estas exigencias podía dictar el rumbo. Los consejeros empezaron a examinar el escrito. Se suprimieron los apartados que concedían poder de consulta a la familia real. Las reuniones oficiales pasarían directamente a manos de Guillermo. Los nombramientos clave en la corte exigirían su visto bueno. La planificación a futuro recaería en su gestión. Catalina se encargaría de las celebraciones oficiales, los encuentros diplomáticos, las presentaciones formales y las actividades públicas asociadas a la realeza. Ana continuaría siendo el vínculo, no la que manda ni la contrincante, sino la observadora. Durante cerca de 60 minutos, Carlos repasó cada palabra. Inquirió sobre las consecuencias si su convalecencia se extendía por semanas, después meses, luego más de lo previsto. Las respuestas se tornaban menos alentadoras con cada réplica. Un pacto provisional no podía prolongarse indefinidamente, sencillamente porque nadie se atrevía a declarar que depararía el futuro. La regencia no podía seguir en suspenso. Carlos llegó al final del escrito. La rúbrica aguardaba bajo el cuño real. A su lado, la pluma estilográfica lista por su ayuda de cámara. Guillermo esperaba su firma. Catalina anhelaba otra dilación. Ana observó cómo su mano se apartaba de la firma y se deslizaba hacia el espacio vacío bajo la última estipulación. Comenzó a trazar letras con lentitud. Ninguna potestad conferida por este instrumento podrá ser objetada por la corte de la soberana. Una única frase alteró el sentido de todo lo que tenían delante. Guillermo la leyó una vez, luego de nuevo. El mandato ya no era solo un convenio de salud, sino un muro. Carlos no solo había delegado la tarea a su hijo. Había aislado la oficina que podría haber cuestionado el destino de esa delegación. Caterina observó a Ana. Ana no demostró asombro, pero su calma evidenciaba que entendía la importancia de lo ocurrido. Carlos había elegido la seguridad del sistema por encima de su tranquilidad individual, y lo había hecho personalmente. Eso era crucial. Las palabras escritas por máquina podían atribuirse a los asesores. La redacción legal podía verse como un trámite estándar. Una nota escrita a mano por el propio rey no podía ser ignorada como un simple error administrativo. Hola a todos. Si Carlos actuó correctamente al evitar la intervención de la casa de Camila, no dejen que este momento pase desapercibido. Denle me gusta a este video, compártalo con quienes apoyan a Guillermo y Catalina, y suscríbanse de inmediato. Cuando los espectadores permanecen callados, Palace Spin prospera. Pero cuando miles reaccionan unidos, YouTube se ve obligado a amplificar la noticia. Carlos estampó su firma bajo la frase. Ana firmó como testigo. Guillermo posó su mano sobre el documento, pero no lo tomó. Por unos instantes, padre e hijo se mantuvieron en extremos opuestos del mobiliario, dándose cuenta de que la dinámica entre ellos había mutado, y no solo por el periódico. El epicentro de la autoridad se había transferido. Un asistente irrumpió. Selló los ejemplares y consultó el destino de la primera entrega. Carlos respondió con firmeza. Clarence House. Camila la tuvo en sus manos previo a la publicación oficial, repasó el contenido, se detuvo en la anotación manuscrita. Acto seguido, convocó a su equipo. La cita en el Palacio de Buckingham concluyó. La controversia sobre la firma de Carlos apenas despuntaba. En Clarence House, los colaboradores de Camila aguardaban tensión. Sin embargo, hallaron serenidad total. Depositó el documento formal sobre una superficie y solicitó a cada consejero que examinara la indicación escrita a mano. El silencio prevaleció. Las expresiones eran inequívocas. No admitían regateos ni una salida sutil para las determinaciones reales, ni la opción de argumentar que la influencia de Guillermo aún requería su visto bueno. Camila inquirió si la formulación podía atenuarse previo a la difusión. Su abogado respondió con precaución. El monarca la había redactado de su puño y letra.
El sello oficial ya estaba impreso. Ana había sido testigo de la rúbrica. Cualquier alteración en el texto requeriría que Carlos reabriera la disposición. Camila captó la dificultad. Carlos había cerrado el acceso antes de que ella pudiera acceder. Su asistente personal le propuso que se presentara a su lado de todas formas. Una imagen conjunta podría salvaguardar la relevancia que el documento había anulado. Camila desestimó la propuesta. Presentarse ante los focos del palacio mientras Guillermo y Catalina eran anunciados como el nuevo eje de la realeza, daría la impresión de una aprobación. Aún peor, la convertiría en espectadora de su propia marginación. No les proporcionaría esa imagen. Por todo Londres, el Palacio de Buckingham se agitó con una celeridad inusual. Los responsables de comunicación prepararon el anuncio. El personal de protocolo calculó las ubicaciones en el Salón del Trono. Los equipos de seguridad repasaron los protocolos de acceso. Los delegados gubernamentales en Westminster recibieron un informe confidencial indicando que el rey se dirigiría a la nación acerca del futuro ejercicio de las funciones soberanas. La elección de las palabras fue deliberada. Carlos no estaba cediendo su puesto. Guillermo no iba a asumir el trono. Catalina no sería proclamada monarca. Aún así, cada aspecto práctico señalaba la misma conclusión. El poder se estaba transfiriendo, las obligaciones estatales se estaban reasignando, y la carga tangible de la realeza se desplazaba con ello. El comunicado oficial lo describiría como una continuación. En privado, se referirían a ello como un relevo. Carlos insistió en ser él quien se presentara primero. Sus consejeros preferían un comunicado escrito difundido por los medios institucionales, pero él rechazó la idea de que su condición médica hablara por él. Decidió enfrentar las cámaras, detallar su decisión y dejar patente que Guillermo no la había forzado. Esto era crucial para él, más de lo que nadie imaginaba. Guillermo había dedicado años a prepararse para asumir la corona, pero la preparación no implicaba necesariamente el anhelo. Carlos era consciente de la rapidez con que la opinión pública podía transformar la obligación en ambición. Una imagen de Guillermo cerca del trono, una declaración desafortunada, una sugerencia de que Catalina se sentía demasiado cómoda y el cambio podría ser percibido como una maniobra familiar para obtener el poder. Por lo tanto, Carlos cargaría con la responsabilidad. Pronunció un breve discurso declarando que su recuperación implicaba una disminución de sus deberes. Confirmaría que Guillermo asumiría la dirección de las audiencias del Estado, los nombramientos de alto nivel y la planificación estratégica. Designaría a Catherine al frente de las funciones ceremoniales clave y del programa público de la casa. Luego, añadió una frase que sus asesores no habían previsto. El futuro no debe aguardar a que el orgullo reconozca lo que el deber ya sabe. Nadie le sugirió que la omitiera. En Clarence House, Camila recibió el programa final. Su hora de llegada aparecía sin especificar. Un sitio libre se encontraba cerca de Carlos durante la declaración inicial, pero no se le asignó ninguna función. Podía asistir más tarde como su esposa, pero no como figura decisoria. Esta distinción le afectó más que cualquier afrenta pública. Camila envió un último mensaje al Palacio de Buckingham. Solicitó si Carlos reconsideraría la limitación impuesta a su séquito si ella se presentaba a su lado. La respuesta se recibió 20 minutos más tarde. La directriz se mantuvo sin cambios. Camila anuló su reserva. Afuera del Palacio de Buckingham, las cadenas televisivas iniciaron su transmisión en vivo. Multitudes se congregaron frente a las puertas. Las redacciones de todo el Reino Unido suspendieron sus planes. Las primeras tomas revelaron a altos cargos accediendo por una entrada secundaria, seguidos por Ana, luego Guillermo y Catalina. Camila no hizo acto de presencia. Los rumores surgieron al instante. Unos hablaban de dolencia, otros insinuaban una disputa íntima. Los portavoces del palacio reiteraban la misma explicación, un asunto de índole familiar. En el interior, Carlos aguardaba en una sala reservada, con el decreto original a su alcance. Guillermo fue el primero en llegar. Catalina le acompañó. Ana se mantenía cerca del ventanal, observando cómo el patio se colmaba de cámaras. Carlos lucía fatigado, pero su tono era resuelto.
le comunicó a Guillermo que la declaración alteraría la visión pública de su vínculo. De ahora en adelante, cada paso sería analizado en busca de señales de discordia. Cada ausencia daría pie a especulaciones. Cada aparición se consideraría una declaración. Guillermo afirmó que acataría el reinado ya establecido. Catalina guardó silencio. Observaba las dos sillas ceremoniales dispuestas tras las puertas abiertas. Una estaba destinada a William, la otra, a ella. Un funcionario del palacio entró para informar que Camila no asistiría. Carlos cerró los ojos un instante y dio la señal de inicio. Las cámaras se activaron, las puertas del palacio se abrieron y, antes de que Carlos pronunciara palabra alguna, Gran Bretaña supo quién había optado por estar junto al futuro y quién había decidido mantenerse al margen. Carlos accedió solo a la sala dispuesta. Permaneció de pie varios segundos detrás del atril en silencio. Las cámaras captaron la tensión en su mirada. Ningún comunicado oficial del palacio podía disimularla. Se mostraba resuelto, pero el esfuerzo por mantenerse allí era palpable. Entonces, comenzó. Comunicó a la nación que el deber a veces exige reconocer la disyuntiva entre la resistencia y el servicio. A toda costa, dijo que no protegería a la monarquía, sino que le expondría a la incertidumbre. Su recuperación exigía distanciarse del peso cotidiano de la corona, y la institución necesitaba un liderazgo capaz de actuar sin titubeos. Designó a Guillermo. Sus palabras fueron prudentes, pero su trascendencia resonó en Londres, Westminster y las redacciones después del discurso. Guillermo se encargaría de las audiencias de Estado, los altos cargos palaciegos y la dirección futura de la Casa Real. El acuerdo entraría en vigor de inmediato. Acto seguido, Carlos nombró a Catalina. Ella estaría a cargo de los banquetes de Estado, las recepciones diplomáticas, las presentaciones ceremoniales y la agenda pública ligada a la corona. Su función no sería meramente simbólica. Estaría junto a Guillermo siempre que la monarquía requiriera mostrar al país quién asumía el liderazgo. Ahora, ante su nueva responsabilidad pública, la sala guardó silencio. Carlos no hizo mención de Camila. Esa ausencia se sintió con más fuerza que cualquier crítica. Agradeció a quienes le habían brindado apoyo durante su tratamiento. Habló de continuidad, de familia y del porvenir. Sin embargo, la consorte, fiel compañera de su soberano durante toda su gestión, no se encontraba ni en la estancia ni en el traspaso de autoridad. En Clarence House, Camila observaba la alocución junto a dos asistentes. No intervino cuando se pronunció el nombre de Guillermo. Permaneció inmóvil al detallarse las nuevas funciones de Catalina. Solo al concluir Carlos, omitiendo cualquier rol que él mantuviera, ella retomó su ejemplar del decreto. La anotación escrita aguardaba junto al sello de la corona. Nada había variado. De regreso en el palacio de Buckingham, Carlos se retiró del podio. Guillermo accedió por las entradas laterales. No hubo aplausos. Se aproximó a su progenitor, inclinó la testa y juró mantener la iniciativa que su padre había puesto en marcha. El instante fue meticulosamente orquestado. La emoción, no. Carlos posó una mano en el brazo de Guillermo, soltándola con presteza, como si el prolongar el contacto pudiera desvelar demasiado. Catalina se unió a ellos unos metros más adelante. No lucía diadema, ni corona, ni ningún distintivo que anunciara júbilo. Su semblante reflejaba la magnitud de la determinación por encima de cualquier proclama. Ana observaba desde un rincón de la estancia. Ya había presenciado momentos institucionales presentados como un espectáculo. Esto se sentía distinto. No hubo vítores dentro del palacio, ni música, ni rastro de júbilo. Simplemente una familia que buscaba convertir una crisis de confianza privada en una fachada pública de orden. Luego, Carlos se retiró. Las cámaras persistieron. Guillermo y Catalina avanzaron hacia el salón del trono, donde las dos sillas de ceremonia aguardaban bajo los emblemas reales. Empezaron a avanzar a un ritmo pausado, calculado para que todos los medios del Reino Unido captaran la escena. El simbolismo fue instantáneo. No se trataba de una coronación, pero evocaba el inicio de una nueva era, irreversible. Guillermo se detuvo frente a la primera silla. Catalina se posicionó junto a la segunda. Ninguno se sentó al principio.
En un instante de expectación, permanecieron erguidos, conscientes de que la nación los contemplaba mientras aceptaban su cometido, previo a la llegada de un nuevo soberano. Finalmente, Guillermo ocupó su asiento, y Catalina le siguió. La imagen se propagó velozmente por los televisores y los dispositivos móviles. En pocos instantes, los analistas debatieron si la monarquía había transgredido un límite constitucional tácito. Sus defensores lo calificaron de estabilidad indispensable. Sus detractores cuestionaron la provisionalidad del relevo, considerando que el acto estaba pensado para consagrar a Guillermo y Catherine como el futuro eje de la corona. Una incógnita eclipsó todas las emisiones. ¿Qué había sido de Camila? Desde el palacio insistieron en que su ausencia se debía a una circunstancia familiar personal. La respuesta no convenció a nadie. Los periodistas apostados frente al Palacio de Buckingham ya sabían que su transporte se había anulado previo al discurso. Otros averiguaron que en la comparecencia oficial no se hacía alusión a ninguna función protocolaria futura para ella. La justificación empezó a flaquear. En Clarence House, Camila ordenó desconectar el televisor. Ella creía que Carlos limitaría sus compromisos. Jamás imaginó que exhibiría la autoridad de Guillermo ante el planeta. Ciertamente, no anticipaba que Catalina asumiera las responsabilidades que, según Camila, debían permanecer ligadas a su puesto. Su título no había sido anulado. Su autoridad, sí. Una vez que las cámaras se retiraron, un asistente personal le entregó a Guillermo el documento oficial, en lugar de la versión pública. Al revisar la última página, notó un detalle que se le había escapado durante la junta. Carlos había incluido la limitación escrita a mano justo encima del sello de la corona. Quien quisiera cuestionar a Guillermo, tendría que leer esa frase antes de llegar a la rúbrica del monarca. No fue una ocurrencia tardía, era el punto crucial. Guillermo llevó el decreto original a una sala de audiencias más íntima, después de que los equipos de filmación se hubieran ido. El bullicio exterior del Palacio de Buckingham persistía, pero en el interior del recinto, la solemnidad se sentía ausente. Carlos aguardaba cerca del ventanal. Catalina se encontraba junto a una mesa repleta de expedientes. Anne se mantuvo junto al umbral, portando la segunda carpeta lacrada, tema que aún no se había abordado. William le entregó la orden a su padre. Planteó la cuestión de si la limitación escrita era verdaderamente indispensable. Carlos no contestó al instante. Observó la frase impresa en el sello, el único texto que había convertido un pacto médico en una barrera. Acto seguido, confesó lo que la comunicación oficial había omitido. Sus doctores le habían impuesto una disminución de sus responsabilidades. Los arreglos personales de Camila le habían forzado a determinar los límites de su poder. Sin esa cláusula, cada elección podría haber desembocado en un desacuerdo. Una cita de William podría haber sido refutada en Clarence House. Un banquete de estado organizado por Catherine podría haber sido alterado con comunicaciones informales. Una invitación de ceremonia podría haber quedado pendiente hasta la intervención de Carlos. El monarca se habría retirado de la escena pública mientras continuaba dirimiendo conflictos en privado. Aquello no era una recuperación, sino una forma distinta de encierro. Carlos le expuso a Guillermo que había pasado demasiados años convencido de que la fidelidad individual podía coexistir con la transparencia de las instituciones. En esta ocasión, no cabía la menor duda, ni un cargo opuesto, ni una segunda corte funcionando por simple afinidad, favoritismo o mera costumbre. Guillermo escuchó atentamente, sin interrupciones. La furia que antes lo consumía empezó a desvanecerse. Su padre no había redactado la directriz con la intención de humillar a Camila. La redactó porque era consciente de la rapidez con que la duda podía transformarse en dominio. Catalina entendió las implicaciones con una calma aún mayor. Carlos había salvaguardado su autoridad, pero al hacerlo, dejó al descubierto la fisura en su propio círculo íntimo. El público presenciaría una sucesión sin sobresaltos. La familia, en cambio, recordaría la disputa que la originó. Ana, finalmente, se apartó de la entrada. Declaró que la resolución sería analizada durante mucho tiempo, pues evidenciaba el instante en que Carlos abandonó su afán por satisfacer a todos. Como monarca, había establecido una jerarquía clara, como esposo, aceptó las ramificaciones.
en Clarence House, Camila arribaba a la misma comprensión. Su título, su equipo, sus residencias, sus deberes y sus proyectos filantrópicos personales permanecían inalterables. No obstante, la estructura que le confería poder se había alejado de su control. Ahora, las decisiones emanarían de la oficina de Guillermo. Las directrices solemnes requerirían la venia de Catalina. Las súplicas dirigidas a Carlos ya no reabrirían temas zanjados. Camila no lo había perdido todo. Había perdido aquello que más valoraba, su capacidad de moldear el porvenir. Al caer la noche, la imagen de Guillermo y Catalina, bajo los emblemas de la realeza, había dado la vuelta a Gran Bretaña. Sus defensores lo aclamaron como estabilidad, mientras sus detractores lo consideraron una cesión de poder. Portavoces del palacio desestimaron ambas interpretaciones. Insistieron en que Carlos conservaba su título de rey y que el pacto salvaguardaba la continuidad. Sin embargo, los símbolos resuenan donde las palabras fallan. Se dispusieron 2 asientos, se proclamaron 2 nombres, una figura quedó al margen. Carlos solicitó a Guillermo una postrera garantía. La transición no debía transformarse en una embestida contra Camila. Ni represalias abiertas, ni humillaciones intencionadas. Nada que buscara borrarla de su etapa monárquica. Guillermo accedió, pero la garantía tenía sus límites. El respeto no implicaba ceder la autoridad. Catalina respaldó esta perspectiva. A Camila se le trataría con respeto, pero no se le consentiría reabrir resoluciones a través de presiones personales. Ese fue el pacto. Directo, preciso, inamovible. Estimados espectadores. Si Guillermo y Catalina actuaron correctamente al asumir esta carga, déjenlo saber abajo, marquen con un me gusta, difundan el contenido y suscríbanse, ya que quienes respaldan esta evolución no deben esperar que YouTube divulgue la información mientras observan pasivamente. Cada vez que se comparte, este instante se muestra a un nuevo seguidor de la monarquía. Cada suscripción complica que las decisiones cruciales del palacio se desvanezcan tras una retórica calculada. Ana procedió a colocar la segunda carpeta lacrada sobre la mesa. Carlos la observó y consultó si podía aguardar. Ana respondió que no era posible. El encabezado rezaba de forma concisa: Hogar de la Reina. Derechos y residencias post-cambio. Dentro se detallaban pautas para el acceso del personal, las invitaciones a eventos oficiales y los bienes de la corona que Camila podría seguir disfrutando mientras Carlos se mantuviera al margen de la escena pública. Unas páginas se referían a Clarence House, otras al Palacio de Buckingham, pero la última contenía una nota escrita a mano junto al nombre de Camila. En ella se especificaba la fecha exacta en que su acceso sin trabas al palacio podría cesar, y se había aprobado antes de que el anuncio en la sala del trono diera inicio. Camila no la había leído. William tampoco la había visto. Y al abrir Ana esa última página, hasta Carlos pareció sorprendido por lo que ya se había autorizado. La resolución contemplaba un límite temporal que no se medía en años, sino en días. Ese documento y la peculiar residencia que Camila podría verse forzada a dejar son el punto de partida de la siguiente historia. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo.